Hola a todos, en este vídeo vamos a seguir calculando derivadas. Ahora nos tocaba calcular funciones irracionales. Aquí tenéis la fórmula de cómo derivar funciones irracionales, que será, en el caso de que tengamos una raíz de índice 2, es decir, una raíz de este tipo, la derivada será un cociente en el que pondremos arriba la derivada de la función y abajo 2 por la raíz de la función sin derivar. Y si tengo una raíz en el que el índice es distinto de 2, 3, 4, cualquier número, en ese caso tendré que añadir el n aquí delante en vez de 2, el n valdrá 2, la raíz también será índice n y la función dentro tendrá exponente n-1. En realidad es lo mismo que con el 2, lo que pasa que cuando el índice es 2 nos lo ahorramos y no lo ponemos, y si a 2 le resto 1, aquí me quedaría exponente 1 y por eso no hace falta ponerlo. Pues bien, vamos a derivar la primera, que sería la derivada un cociente, arriba derivada de lo de dentro de la raíz, derivada de 4x² sería 4 por 2x elevado a 1, no hace falta que lo pongamos, menos la derivada de 3x, que es 3. Y abajo 2 por raíz de la función tal cual. Y listo, aquí si queréis podéis operar un poco, 8x menos 3 partido de 2, raíz de 4x² menos 3x. Y ya lo tendríamos. Y vamos a hacer ahora un caso en el que el índice de la raíz no sea 2, sino, por ejemplo, 3. Así que tendremos que usar esta fórmula. Vamos con la derivada de esta, que también sería un cociente. Arriba, derivada de lo de dentro, que es la misma, 4 por 2 por x elevado a 1, menos 3. Y abajo, el índice, que es 3, por raíz con el mismo índice que tenía. Y dentro, lo mismo que había, 4x² menos 3x, elevado al índice, menos 1. Si el índice es 3, 3 menos 1, 2. Y ya sabríamos derivar funciones irracionales, es decir, con raíces. Pues vamos ahora a derivar funciones logarítmicas. Vamos a distinguir dos casos, cuando tengamos logaritmo en cualquier base y cuando tengamos logaritmo neperiano. Cuando tengamos cualquier base, base 10, base 3, la que no sea el número e, que no sea logaritmo neperiano, la derivada va a ser un cociente, arriba derivada de la función que haya dentro del logaritmo, abajo la función sin derivar multiplicado por el logaritmo neperiano, ¿vale? Aquí sí, neperiano, de la base que tenga el logaritmo. Pues ¿cómo derivaríamos este ejemplo? Derivada de f de x es un cociente, arriba derivada de lo de dentro del logaritmo, es decir, derivada de 3x menos 5 es 3, ¿vale? Porque la derivada de 5 es 0. Y abajo, logaritmo de la base, logaritmo neperiano de la base, que en este caso es 10, por la función sin derivar. ¿Y qué pasa si tengo logaritmo neperiano? Pues que en ese caso, si yo añadiese aquí abajo logaritmo neperiano de la base, que es e, logaritmo de e es 1. Así que no hace falta que lo añada, por eso la fórmula parece que es distinta, pero es la misma. Quedaría un cociente, arriba la derivada de lo de dentro del logaritmo y abajo la función sin derivar. Así que vamos a derivar este primer ejemplo. F' de x sería un cociente, arriba la derivada de la función, derivada de 1, 0, y derivada de 3, 4x elevado a 3, y abajo lo de dentro del logaritmo sin derivar. ¿Vale? Aquí recordad que podéis multiplicar 3 por 4, 12, y listo. Y vamos a complicarlo un poquito más. Vamos a hacer la derivada del siguiente ejemplo. La derivada del logaritmo es un cociente y tendré que poner abajo la función de dentro del logaritmo tal cual. Empiezo por esa parte que es la sencilla. Así que sería 2x menos 1 partido de 4x menos 2. Y arriba iría la derivada de lo de dentro. Así que tengo que derivar este cociente. ¿Cómo era la derivada de un cociente? Pues la derivada de un cociente era otro cociente, en el que poníamos arriba derivada del primero, 2, por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y abajo, el de abajo al cuadrado, 4x menos 2 al cuadrado.
Pues todo esto, que evidentemente se puede simplificar, sería la derivada de la función que teníamos. Os lo recuerdo, la derivada del logaritmo era un cociente, abajo lo de dentro del logaritmo tal cual y arriba derivada de lo que había dentro del logaritmo, que era a su vez la derivada de un cociente. Y un último caso antes de que terminemos con los logaritmos sería el siguiente ejemplo, que es un producto de un polinomio por un logaritmo. Venga, vamos a derivar y la derivada de un producto era derivada del primero. La derivada de este sería 2x más 0, que no hace falta que lo ponga, derivada del primero por el segundo sin derivar, más, sigo abajo, el primero sin derivar por la derivada del segundo. Ahora sí, ahora tengo que hacer la derivada del logaritmo. La derivada del logaritmo es un cociente en el que pondré arriba derivada de lo de dentro, 0 más 3 por 4x elevado a 3 y abajo tal cual lo que hubiese dentro del logaritmo. Pues esto sería la derivada de esta función. Igualmente también se puede operar un poquito y dejarla más bonita. Y vamos a ver ahora cómo derivar funciones exponenciales, es decir, cuando tengo cualquier número elevado a una función. Vamos a empezar por este caso de aquí, que es cuando tenga un número cualquiera, 3, 8, 27, menos 15 medios, elevado a una función, es decir, algo que tenga x. En ese caso la derivada será el número elevado a la función tal cual, ¿vale? Igual que lo teníamos, por logaritmo de la base, por derivada del exponente. Así que vamos a hacer el segundo ejemplo de aquí y sería lo mismo que tengo tal cual, por logaritmo neperiano de la base es 3, por derivada del exponente. La derivada del exponente, que es un polinomio, sería 2 por 2x menos 0, o sea, 4x. Así que ya lo tendríamos. Pues vamos a hacer ahora el primer ejemplo. En el primer ejemplo tengo e elevado a un polinomio. Os recuerdo que e es un número irracional, 2,71 infinitos decimales. ¿Cómo derivaríamos este? Si seguimos esta fórmula sería, primero dejo igual el número, que es e, elevado al exponente, e elevado a 5x menos 1, por logaritmo de la base, que es e, por derivada del exponente, que en este caso sería 5. Vale, ¿qué pasa aquí? Pues lo que pasa es que el logaritmo de e vale 1. Así que como multiplicar por 1 es lo mismo que no ponerlo, bastará con poner 5 por e elevado a 5x menos 1. Me he permitido el lujo de poner el 5 delante porque suele estar mejor escrito. Así que de ahí deducimos esta otra fórmula, que es el caso cuando e es la base, que es exactamente igual, pero no aparece logaritmo de e porque es 1. Y para terminar vamos a hacer la derivada del último caso, que en este caso tengo un producto de un polinomio y un exponencial. Recuerdo, el producto se deriva derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Así que vamos allá. Derivada del primero, 2x elevado a 1 menos 0, así que no lo pongo, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, ¿vale? Para derivar el segundo sí que acudo a mi fórmula de la derivada de la función exponencial, que sería lo mismo que tengo, elevado a 5x, por logaritmo de e, que ya sabéis que no hace falta que lo ponga porque es 1, por derivada del exponente, la derivada de 5x, que es 5. Y listo, ya lo tendríamos.